A abrir su Biblia. Hola. Hola, amigo Michel, buenos días, ¿cómo están? Bien, abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53, y vamos a dar lectura a los 12 primeros versículos. Isaías 53. Dice así el Señor en su palabra. Isaías 53 del 1 al 12, dice así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los limpios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Hoy empezamos la Semana Mayor, o también conocida como la Semana Santa. Hoy es la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes este mensaje, que lo estamos titulando El drama del Calvario. Préstele atención a este mensaje, amados hermanos. En las afueras de Jerusalén, no muy lejos, hay un monte. Algunos dicen que tiene la forma de una calavera y su altura no es muy grande. Topográficamente jamás podría rivalizar con el Everest de los Himalayas o con el Aconcagua de los Andes. Se le conoce con el nombre de Gólgota en arameo y Calvario en latín. No se sabe que en sus entrañas haya ricas vetas de minerales. Es un monte como cualquier otro,
Y sin embargo, un día, ese monte se agigantó y su cumbre llega ahora hasta las mismas puertas del cielo. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en ese monte? Amados hermanos, sencillamente que sobre ese monte se levantó una cruz y en ella fue crucificado nuestro amado y suficiente Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. La muerte de Jesucristo convirtió aquel monte en una plataforma de gloria, en un escenario de triunfo, en un grandioso triunfo de amor y de poder. La sangre del Redentor lo enrojeció como si fuera abono celestial para convertirlo en un fructífero vergel y en un florido jardín. El drama más maravilloso que los siglos han contemplado se desarrolló en aquel monte. Allí, sobre su testa ensangrentada, el amor divino derramó sus más fulgidos rayos. La justicia del cielo fue satisfecha y el odio del corazón humano se volvió más negro, porque fue una conjunción de fuerzas, un abrazo macabro y sublime entre lo dulce y lo amargo. Los anfiteatros griegos, en los que se representaban tragedias espeluznantes, y el Coliseo romano, en cuyas arenas fuertes gladiadores se daban muertes entre sí, no fueron nunca testigos de un drama más intenso y más conmovedor que el drama que tuvo en el Calvario. Amados hermanos, asomémonos pues a él con una mirada inquisitiva y envuelto en piedad y fe, y reflexionemos en la escena sangrienta del Gólgota. En primer lugar, el drama del Calvario, amados hermanos, el drama del Calvario es un drama de crueldad y de ingratitud. Sí, el drama del Calvario es un drama de crueldad y de ingratitud. Porque, amados hermanos, Jesucristo murió en una cruz, es decir, en alto. Jesucristo murió en lo alto. Él mismo lo había profetizado cuando le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Jesús manifiesta lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo estaba diciendo lo que a él le iba a acontecer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La muerte por crucifixión era el tormento que los romanos aplicaban a quienes no eran ciudadanos romanos y que debían pagar con su vida el delito que habían cometido. Pero Jesús, como judío que era, debió haber muerto por lapidación, que era el castigo máximo que aplicaban los judíos. En esto se puede ver entonces que la providencia intervino para que las profecías acerca del Mesías sufriente se cumplieran. Pero los romanos mismos no inventaron la tortura de la cruz, sino que la copiaron de los cartagineses. Amados hermanos,
La crueldad de los hombres, la crueldad de los hombres se vio en la clase de muerte que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Pues escritores antiguos nos dicen que la tortura de la cruz era en extremo terrible. Era muy terrible. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿quién podrá comprender todos los sufrimientos físicos a que estuvo expuesto nuestro amado y suficiente Salvador? ¿Quién podrá comprenderlo? Se había desvelado la noche anterior. Se había desvelado la noche anterior a su muerte. La intensidad de su angustia en el huerto de Getsemaní había sido tal que el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44, dice lo siguiente: era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En aquella triste madrugada, los soldados le ataron las manos. En el juicio ante Caifás le dieron de bofetadas. Ante Pilato le quitaron sus ropas. Le azotaron cruelmente sus espaldas. Le pusieron una corona de espinas cuyas puntas hirientes se hincaron en sus sienes. Y se burlaron de él. Le obligaron a cargar una cruz pesada bajo la cual su cuerpo debilitado se doblegó. Y en la explanada del Gólgota clavaron sus manos y sus pies al madero, en donde estuvo colgado bajo un sol mortificante. Instigándose, el profeta Isaías había escrito unos 600 años antes lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amados hermanos, estando en la cruz, sufrió de una sed terrible, y la ingratitud de los hombres fue tal que cuando él dijo tengo sed, no hubo nadie, absolutamente nadie, que le ofreciera un poco de agua. Era la segunda vez que los hombres le negaban el agua a él, quien no solamente con su poder creador produjo todas las aguas, sino quien él mismo en su persona es el agua de la vida que sacia la sed espiritual de los seres humanos. Contemplando a Cristo en el Calvario, nos preguntamos lo siguiente: ¿y qué se hicieron? ¿Y qué se hicieron todos aquellos a quienes él curó? ¿Dónde estaban aquellos que había curado? ¿Dónde están siquiera unos pocos de los miles a quienes alimentó? Aquel paralítico a quien él le hizo andar, aquel ciego de nacimiento a quien el Señor le devolvió la vista. ¿Dónde estaba el leproso cuya carne se volvió sana y limpia al ser tocada por la mano generosa del Señor? ¿Dónde estaban ahora? Y el joven que entusiasmado le había dicho lo siguiente: Señor, Señor, yo te seguiré donde tú quieras que vaya. ¿Dónde estaba este joven? ¿Por qué no se hizo presente en esa hora de dolor? Ah, amados hermanos, sencillamente es que la humanidad es ingrata. La humanidad es ingrata. Paga con desprecio y deslealtad los actos de benevolencia que recibe. Y en el Calvario, eso fue
lo que vemos. La crueldad en su aplicación extrema y la ingratitud en sus profundidades negras. Es que el hombre por naturaleza es ingrato. El hombre por naturaleza es ingrato. En segundo lugar, amados hermanos, el drama del Calvario es un drama de maldad en el corazón del hombre. Sí, el drama del Calvario es un drama de maldad en el corazón del hombre. Por el lado humano, lo que llevó a Jesucristo a la muerte fue el pecado del hombre. Todos los que tuvieron que ver en algún sentido en la crucifixión del Señor lo hicieron instigados por la maldad que había en sus corazones. La envidia, el odio, el fanatismo, la ceguera espiritual y aún la pusilanimidad estuvieron detrás del ataque infame realizado a Jesús. Fue un crimen lo que cometieron con él, porque a un inocente no se condena, a un hombre generoso no se le mata, a un salvador no se lo crucifica. Pero Jesús, el más puro de los hombres, fue el blanco de los hombres malos, instrumentos de Satanás. Por el escenario ensangrentado del Gólgota, vemos desfilar a las figuras tristemente célebres de Judas, el discípulo traidor, de Caifás, el odioso y repugnante sumo pontífice, de Pilato, el juez pusilánime y veleidoso, de Herodes, el rey payaso y burlón, de los sacerdotes judíos religiosos, hipócritas y líderes farsantes, de los romanos verdugos, crueles e ignorantes, y del pueblo superficial y cómplice del horrendo crimen. Las propias palabras de Jesucristo se pueden aplicar en esos hombres. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, lo siguiente. Juan 3, 19 y 20 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amados hermanos y amigos, la historia de la humanidad es una historia de sangre. El hombre ha sido un enemigo para el hombre. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿cuándo se sabrá el número de crímenes que se han cometido? Si aún sigue cometiéndose crimen, si aún sigue habiendo muertes, desde aquel día en que Caín se levantó contra su hermano Abel para matarle, hasta la época presente, cuando la tierra se sigue enrojeciendo con la sangre que se derrama en las guerras. Los hombres han vivido por reyertas y en luchas fratricidas unos contra otros. Pero el hombre nunca descendió más hondo que cuando llevó al justo, a Jesús, al patíbulo. Fue aquella la hora de la potestad de las tinieblas, el pecado de una fuerza que engendra muerte, y en la cruz asestó su más duro golpe. Pero fue allí también en donde sufrió su aplastante derrota, porque Jesús
venció en el Calvario. En tercer lugar, el drama del Calvario, amados hermanos, es un drama de amor sublime. Sí, el drama del Calvario es un drama de amor sublime, del lado divino. Sin embargo, el Calvario es la expresión cumbre del amor de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios es amor. Y Dios es amor y seguirá siendo amor por la eternidad. Y esta es la verdad básica de todo. Y ese amor lo vemos manifestado de mil maneras. Pero cuando Dios envió a su Hijo al mundo, se estaba dando a sí mismo. Cristo murió en la cruz por amor a los hombres. Por amor a los hombres pecadores, a quienes Él vino a salvar. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 dice el apóstol: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo bien pudo haber evitado su muerte. Tenía suficiente poder para hacerlo, pero por razones de que nos amaba, estuvo dispuesto a entregar voluntariamente su vida. Al contemplar la escena horripilante del Calvario, descubrimos que los tres que fueron clavados a las cruces murieron en sus pecados. El ladrón que no se arrepintió murió en sus pecados. El ladrón que se arrepintió murió en sus pecados. Pero Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Solo el amor es la fuerza que puede llevar al hombre a realizar los actos de heroísmo más sublime. El amor de Cristo. Ese amor tan grande que lo hizo someterse a la prueba inarrable de la muerte. Un poeta declara lo siguiente en un poema exclusivamente dedicado al Señor. Y dice así: parece estar la cruz con pie el profundo, con su alta cabeza abriendo al cielo y con sus brazos abarcando al mundo. Este poeta sabía lo que hablaba. Hace muchos años atrás hubo un terremoto en la ciudad de Ambato. Miles de personas murieron y la ciudad quedó reducida a ruinas. Los cuadros de dolor se miraban por todos lados. Una de las escenas y una de las escuadras de salvamento en recorrido humanitario entre las ruinas vio una escena muy conmovedora. Una humilde mujer aparecía emergiendo de una grieta que la había enterrado. En su instinto de madre, huyendo en el terremoto con su pequeño hijo en sus brazos, al caer en la zanja, no hizo más que levantar los brazos y sostener amorosamente con sus manos a la criatura de sus entrañas. Cuando los rescatistas la encontraron, la mujer estaba muerta, pero el niño estaba vivo. Se lo quitaron de las manos. Alguien dijo estas palabras: aquello fue como haber cortado la flor de un tallo. Y fue precisamente esto lo que le pasó en el Calvario, allí a Jesucristo. La rosa de Sharon, Jesucristo, fue deshojado por el vendaval de la muerte. Jesús, prensado por la muerte,
levantó sus brazos para salvar a la humanidad, elevándola hasta las mismas puertas de la misericordia divina. Oh, amados hermanos, oh amor precioso y santo, oh amor interminable, amor indescriptible, sublime y admirable, más alto que los cielos, más ancho que el mar, el Padre enviando al Hijo de célica hermosura, el prístino Cordero de diáfana blancura, quien por salvarnos viene su sangre a derramar. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿quién puede dudar? ¿Quién puede dudar que Jesucristo murió en la cruz por amor, para darnos salvación y vida eterna? ¿Quién puede dudar que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí y por toda la humanidad, aún por aquellos que no reconocen? En conclusión, amados hermanos, la cruz de Cristo ha venido a ser el centro de la historia del universo. Allí se siembran todas las esperanzas. Allí se cumplen todos los ideales. Allí se alcanzan todas las victorias. Todos los hombres, querramos o no, ocupamos un lugar frente a la cruz, porque todos, absolutamente todos, somos culpables de la muerte de Jesucristo. Pero todos también podemos ser salvos por él. En estos días, al meditar en la pasión y en la muerte de Jesucristo, del Señor, acerquémonos confiadamente ante su trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Acerquémonos al escenario fatídico del Gólgota, no con la burla de los sacerdotes, ni con la incredulidad de los soldados romanos, ni con la ignorancia y el fanatismo del populacho, sino con la piedad y santa resignación de las mujeres de Galilea, con la fidelidad de Juan el apóstol y con la fe valiente del centurión, quien dijo estas palabras: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amados hermanos, reflexionemos en el inicio de esta Semana Santa. Reflexionemos en nuestras vidas. Reflexionemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que debemos hacer y para qué estamos aquí como cristianos en esta tierra, sino para compartir el amor grande y sublime de Jesucristo para con cada uno de nosotros. Compartamos no solamente el drama del Calvario, compartamos las bendiciones diarias que Él nos da cada instante y cada momento. Que Dios bendiga su vida, que Dios derrame bendición sobreabundante y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hoy y siempre. Que Dios bendiga sus vidas. Amén.